Un saludo en bendición para todos los servidores de los enfermos, especialmente para los miembros del grupo pastoral Buen Samaritano. Es esta una oportunidad para valorar el camino recorrido en el año 2025 y proyectar nuestra misión para el año 2026, reconociendo nuestras acciones y mirando con esperanza y buena disposición un tiempo en el que confiamos que el Señor nos bendecirá. Veremos los logros y veremos las aspiraciones. Logros en el orden programático y de la coordinación. Tuvimos logros de programación asociada a la institución hospitalaria. Como logros podemos reconocer que la programación general hecha a finales del año 2024 en San Jorge se cumplió en líneas generales. Se programaron fechas y se cumplieron. Se desarrollaron las actividades programadas, los encuentros de mayo y septiembre, los encuentros de marzo y noviembre y la celebración del cumpleaños número 2. Aunque tuvimos dificultad, en la primera reunión tuvimos que correrla un mes. En relación con los objetivos, como líneas de acción para el año 2025 se habían programado el fortalecimiento de la coordinación y para ello se hizo un nuevo nombramiento de los coordinadores, el perfilamiento de la organización de la línea logísticas y el crecimiento en la inducción de nuevos miembros. Logros en la permanencia y crecimiento grupal. Permanencia. En relación con la permanencia, se ha conservado la cercanía emocional de los miembros al grupo y la permanencia en la acción pastoral. Crecimiento grupal. Se ha ampliado el número de personas cercanas al grupo. En el año 2025 se terminó con un número de 41 personas interesadas, cercanas o afectivas con el grupo. 13 asignadas a las visitas a los enfermos en el hospital regional y la unidad funcional. 11 personas asignadas a la oración, 4 asignadas a la coordinación general, 8 en proceso de inducción y 8 sin tareas específicas, pues su inducción ha sido intermitente. Participación en las celebraciones litúrgicas. Es notable la cercanía de los miembros del grupo en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la Eucaristía, tanto en la unidad funcional como en el hospital regional. Yo creo que en el 97% de las celebraciones hubo presencia de los miembros del grupo. Se acompañó la presencia del sacerdote, se ofreció la plegaria. Además, gracias a su presencia y colaboración, se pudieron restaurar algunas imágenes de la capilla de la unidad funcional y se recibieron elementos para el altar como cubremanteles. En la exposición mensual con el Santísimo Sacramento, siempre se contó con la presencia de 2 o 3 miembros del grupo acompañando la oración en el hospital regional. Logros en actividades con los enfermos y personal hospitalario. En relación con la campaña de gratitud por motivo del jubileo, el grupo aportó la suma de 1.836.000 pesos de la campaña del bono donación, lo cual permitió que se entregaran 1.400 esferos a servidores hospitalarios en el hospital regional y la unidad funcional, a cuidadores de pacientes y unos 100 a otras personas, para una entrega total de 1.500 detalles, 1.500 esferos. Actividades de acompañamiento a eventos institucionales. En algunas ocasiones tuvimos la presencia de los miembros del grupo en actividades institucionales, como la fiesta del Carmen, la celebración del paciente samaritano. En esta actividad específicamente, el grupo apoyó con la presencia de voluntarios en las áreas asignadas y con recursos fruto del chocolate que se hizo, y con esos recursos se dio a los pacientes y a sus cuidadores unos 150 paqueticos. Algunos no se pudieron entregar directamente a los enfermos, otros se dieron al personal presente,
o a los funcionarios que estaban allí. Logros en la participación en el chat. Una de las expresiones más visibles de la actividad del grupo se presenta en el chat grupal, en el WhatsApp. Allí se recibe a diario el informe de la oración personal. Se comentan necesidades del grupo y de sus miembros. Se conoce la información para actividades y documentos del grupo y se reporta la solicitud de visita hacia el sacerdote de la capellanía. No es fácil consolidar esta actividad, pero este medio comunicacional permite ver parte de nuestra actividad grupal y de las necesidades de los enfermos y sus cuidadores. Es decir, en el grupo vemos parte de nuestra actividad. Como le he insistido en este tiempo, el chat es un elemento comunicacional ejecutivo de información para la ejecución y agilidad en las tareas. Por lo tanto, la participación debe ser muy puntual y por eso se insiste en no publicar elementos de otras instituciones o de otras actividades que no pertenecen directamente al grupo. En relación con las visitas y los reportes. El reporte de visitas. El reporte de las visitas se hace conforme ha sido mencionado. Tenemos varios voluntarios que antes de terminar el mes ya han presentado su información mensual. La mayoría la presenta en los primeros 10 días. La información presentada se archiva en el Drive del grupo y se consolida para la presentación grupal por parte del capellán a los enlaces con el Hospital Universitario de la Samaritana en Zipaquirá. Fragilidad. Fragilidad en el reporte. Tenemos dificultades porque no podemos consolidar a tiempo la información. Hay ocasiones en que hemos tenido que esperar hasta 20 días, en unas ocasiones hasta un mes. Y en este caso, al final de año llevamos personas que llevan 2 meses sin más reportado todavía. Hemos tenido casos de dificultades por el cambio de planillas, ciertamente. Algunos no han asumido los nuevos formatos y por más que se insiste, vuelven a presentar el formato antiguo. O se presentan reportes con fechas mal presentadas, lo que genera una carga extra para el capellán, que tiene que dedicarse a hacer la corrección. Descompensa su tiempo y su dedicación a otras actividades. Bueno, programación para el año 2026. La programación en el voluntariado requiere que se programen actividades del grupo, grupales y de cada uno de sus miembros. Durante el año 26 se implementó la planilla de programación. Como les dije hace un momento, no ha sido asumida por todos, solo por un porcentaje bastante bajo. La programación es un proceso necesario que permite el control de avances o retrocesos. Y ahí se ve cómo vamos avanzando. Y esta es un área donde debemos poner un poquito el motor hacia adelante, acelerar el motor. Todos los miembros del grupo han de programar y todos los miembros del grupo han de evaluar. Es decir, quien se sienta parte del grupo debe presentar la planilla de programación y también hacer la evaluación. Y el reporte de programación se hace mensualmente. Recordemos que los informes se presentan al final de mes y al final de mes se presenta la programación del mes siguiente. Anhelos. Son parte de nuestros anhelos para este año avanzar en la organización, fortalecer la coordinación, fortalecer las habilidades personales y grupales. En relación con la coordinación. La coordinación es el proceso que permite relacionarse adecuadamente y desarrollar nuestra misión de manera interactiva y oportuna y avanzar eclesialmente. Es decir, es parte del ser cristiano trabajar coordinadamente. Quien no trabaja coordinadamente, pues
rompe con la catolicidad, rompe con la armonía, rompe con la fraternidad. Fortalecer los procesos de coordinación general y coordinación interna y externa. En relación con la coordinación interna, se desarrollarán los encuentros mensuales que tiene la coordinación general y los encuentros particulares con el capellán. Se anima también a que se tengan los encuentros de los diversos equipos o de los diversos miembros que están en equipos especializados. Las visitas, la oración, la logística. Procesos por equipos de coordinación, servicio y apoyo. Es algo a fortalecer. Es muy importante que los diversos equipos se puedan encontrar particularmente para integrarse y desarrollar su servicio coordinadamente. Algo que no tenemos y queremos aspirar es tener equipos por unidades hospitalarias. Es decir, no solamente voluntarios trabajando individualmente, sino equipos trabajando en cada una de las unidades hospitalarias. Para ello se necesitan más voluntarios y dedicados a tareas específicas. Es decir, no es conveniente que estén haciendo muchas tareas, porque al final no se responde bien. Anhelamos también los equipos de servicio, los equipos de apoyo en la liturgia, los de escucha, los de acompañamiento con la palabra, los que acompañan en la formación sacramental en peligro de muerte, quienes llevan la comunión, quienes acompañan en el duelo, quienes coordinan recursos y logística, quienes oran en las diferentes unidades hospitalarias. Hemos tenido dificultades para los ministros de la comunión. Entonces, por lo tanto, es una aspiración tener los ministros extraordinarios de la comunión. Nos hacen falta, son muy importantes. Actividades de coordinación externa. Como primera actividad anhelamos un encuentro con el señor obispo, en las condiciones que él nos señale y le permita su trabajo. Y una segunda, un acercamiento al voluntariado de Bogotá. Para cada una de las actividades se requiere un proceso de acercamiento y tener como mínimo un encuentro presencial. Es decir, hemos de programar y si se dan estas ocasiones, tendríamos que sacar el tiempo para estas actividades que no están con fecha específica todavía. Fortalecimiento de habilidades y competencias para el servicio. Proyección de registro y reporte de información. Es una insistencia, es un reto, es una obligación. Registro de información, reportes y bitácoras. Se convierte en un reto a desarrollar el que todos tengan las habilidades de programar, presentar reportes y evaluar las actividades a nivel grupal y personal. Por lo tanto, insistiremos en el conocimiento de las planillas, la presentación de los informes y para ello la responsabilidad en el manejo de la bitácora personal. El año pasado intentamos hacer un ejercicio con la bitácora, pero desafortunadamente varios no la llevaron. Y entonces a veces se ponen a hablar y gastan el tiempo y le quitan el tiempo a los que sí realmente tienen las bitácoras. La entrega de información. Se insistirá en el grupo en la responsabilidad de registrar la información y presentarla adecuadamente. Este año empezaremos a considerar que no cumplir esta responsabilidad de manera reiterativa es una incapacidad que le impide pertenecer al grupo. Es decir, si alguien no presenta los reportes, si alguien no cumple, entonces es que tiene una limitación para estar en el grupo, para servir eclesiásticamente, coordinadamente con el grupo. Puede ser que tenga mucho amor, pero si no cumple con esta obligación, tiene una debilidad y no podría hacer esta actividad de visitas si se vuelve reiterativo.
Fortalecimiento del discernimiento a partir de las bitácoras. La información no es mera memoria, no es puro archivo, no son solo datos. La información es la condensación de actividades en formatos que otros pueden entender. Y los reportes de las bitácoras o los análisis de las bitácoras presentados en formatos permite también una lectura universal de un evento. Quien se guarda los datos y no informa, pues no comunica. Y es bueno que también se conozcan las actividades. Claro, tenemos unos criterios de información que es muy importante tener en cuenta. La lectura de los datos es fuente de información estadística necesaria para la planeación, el discernimiento, la toma de decisiones. Sin los datos específicos, las decisiones que se toman pueden ser erradas. Es cierto tampoco que los datos son palabra de Dios, pero sí son un medio a través del cual podemos oír la voz de Dios, la voz que resuena en el oído de los miembros del grupo pastoral. Con los datos sabemos qué se hizo. Sin los datos no sabemos qué se hizo. No basta tener la información, hay que discernirla. Tampoco es archivar por archivar. Hay que leer y releer y volver a leer para ver qué es lo que el Señor, la historia o las personas nos piden y hacerlo de manera personal y manera grupal. Los datos de la bitácora, leídos con los ojos de la fe y en comunión con la Iglesia, son instrumento para el discernimiento de la voluntad de Dios. Esos datos de la bitácora nos enfrentan a la realidad que hemos vivido y de la cual podemos aprender y buscar respuestas conformes a la voluntad de Dios y a la necesidad de los enfermos. Conviene también fortalecer la capacidad de inducción. Esto para todos. Inducción que siga ayudando a los voluntarios, especialmente a los nuevos integrantes, a comprender los contextos de la pastoral, a entender los espacios de la salud pública, a entender que es un proceso organizado, coordinado eclesiásticamente y que el grupo pastoral tiene unas dinámicas propias. Se procurará desarrollar la inducción complementaria a los que ya llevan mucho tiempo, pero no la han recibido adecuadamente. Entonces esta va a ser una insistencia, aunque lleven ya varios años, pero si no han hecho la inducción, este año voy a insistir para que todos la tengamos. Es también importante ir perfilando una capacitación especializada para quienes asumen los roles de la coordinación. Es decir, que quienes tienen tareas específicas en la coordinación se capaciten mejor. Y para quienes tienen otras tareas específicas, quienes sirven de manera especial al grupo o a los enfermos hospitalizados. Es un reto conocer mejor el campo donde trabajamos, entender el espacio cultural, las condiciones normativas de la salud en Colombia, de la salud en Zipaquirá. Entender el pensamiento, las orientaciones que nos rigen, fortalecer las habilidades necesarias para responder creativamente sin perder el rumbo de que somos cristianos. Es decir, todo esto es necesario, pero no olvidamos que es una misión cristiana. Pero como cristianos tampoco podemos olvidar que hay otras habilidades que debemos desarrollar. Adquirir fortaleza en la búsqueda y manejo de recursos. Entre otras habilidades y competencias necesarias, es importante las asociadas a la logística pastoral, como la de aprender a conseguir recursos para la pastoral hospitalaria, de manera que la tarea de los recursos no sea solo de una o dos personas, sino de todos aquellos que se sienten partícipes de esta misión, en conciencia eclesial, conforme a las normativas legales y a las directivas del grupo pastoral. Recordemos que hemos insistido
que todo lo que tenga que ver con recursos debe ser manejado adecuadamente, debe informarse, no manejarlo cada uno por su lado. Quien se siente miembro del grupo informa sobre el manejo de recursos y logística. Hemos de fortalecer la capacidad grupal de organizar y coordinar la logística del grupo, de manera que no sean solo recursos individuales, sino, como lo dije hace un momento, de manera grupal. Hemos de lograr que los recursos lleguen a su destino, que no se queden por el camino, que se entreguen oportunamente y a las personas correspondientes. Que el control logístico se haga de manera adecuada, que se reporte la información y que se hagan los registros contables. Desarrollar esta dinámica conforme a los procesos y normas de la Iglesia y normas del Estado, y en la dinámica también de los procesos del voluntariado en una institución pública. Recordamos que no es una institución simplemente, sino que es una institución del Estado y por eso la obligación de tener todo clarito, todo informado, todo registrado. Sostenimiento y acompañamiento del servidor hospitalario. Es importante la comprensión del servidor hospitalario, no solo entenderlo como un funcionario público, sino como un ser humano. Entender que el que está en el hospital es una persona frágil, también persona muy capaz, condicionada en su labor y en sus necesidades, y que a veces se enfrenta como creyente sus procesos, que tiene también dinámicas religiosas, personales y grupales, aceptando que no todos son católicos y que hay muchos católicos que están esperando que nosotros les acompañemos, les iluminemos, les orientemos con una luz, con una palabra. Actividades de apoyo al servidor hospitalario. Nuestra misión no solo es con el enfermo, con el paciente hospitalizado. En el año 2026 parece oportuno valorar desde nuestra parte el servicio de los jefes y equipos de enfermería que sirven en las unidades hospitalarias. A este respecto, pues convendría que escuchásemos sus sugerencias, sus opiniones, pero va a ser uno de los esfuerzos de este año acercarnos a esos equipos de enfermería del hospital. Acompañamiento de procesos y jornadas institucionales. Jornadas de carácter institucional. Es verdad que esta no es una prioridad, porque cada uno tiene una elección y un servicio específico, pero es bueno participar en las actividades del hospital regional y de la unidad funcional. Las jornadas de equipos hospitalarios y las institucionales del Hospital Universitario de la Samaritana, por ejemplo en el cumpleaños del hospital, el día de la enfermera, el día del médico, bueno, hay tantos días asociados a la salud. Celebraciones religiosas como la fiesta del Carmen, la fiesta de San José, el Corpus Christi, algunas celebraciones de Semana Santa, entre otras. La jornada del enfermo samaritano, o jornada por los enfermos. Hay dos jornadas de oración asociadas a los enfermos. La del Día del Enfermo, que es una jornada universal de la Iglesia Católica asociada a la Virgen de Lourdes. Tampoco la tenemos programada, pero si el grupo se puede mover para esta celebración, qué bueno tener un signo. Y la jornada del enfermo samaritano, o la del paciente samaritano. En la jornada del paciente samaritano nos integraremos con la oración, la celebración y en las actividades que la institución nos solicite. Un acercamiento a la novena de Navidad. En relación con la novena de Navidad del año 2026, podríamos empezar a hacer presencia, sin coordinar actividades, para que con el tiempo los voluntarios del grupo puedan prestar su apoyo y orientación y ayudar a clarificar el misterio de Cristo. Es decir, que no se pierda la esencia cristiana de la Navidad. No quitarle, no suplir los liderazgos, los servicios, las creatividades de los funcionarios del hospital, pero sí conducir al misterio claro de Cristo encarnado. Involucramiento de las familias de los voluntarios
en el conocimiento de la actividad pastoral y en su apoyo. La comunicación a las familias de los miembros del grupo. En relación con la familia personal de cada uno, en el año 2026 tendremos la oportunidad de compartir la misión de la Iglesia y la espiritualidad del servicio a los enfermos y acercarnos a las necesidades del grupo Buen Samaritano, teniendo conciencia de lo referente a la reserva de información. Recordemos que hay cosas que no se comentan, otras cosas sí se pueden testificar. También hay reservas de las actividades que el hospital tiene y hay reserva de la información sobre los miembros del grupo. Es decir, la familia tampoco es un lugar de desahogo donde se cuenta todo lo que pasa en la pastoral y todo lo que pasa en el grupo. Tendremos entonces encuentros con los miembros de las familias del grupo Buen Samaritano. Para la integración de la familia, se propone involucrarlas en la celebración del tercer aniversario del grupo. Ese día invitar la mayor cantidad de familiares que se pueda. Y integrarlos en una de las actividades de recolección de recursos, como mínimo, para invitarles a dar su aporte. Queridos miembros del grupo, muchas gracias. Este año se realizaron más de 3.000 visitas a los enfermos y eso es algo extraordinario en diversos servicios. Esas cosas no se ven, pero están ahí. Gracias a todos los miembros del grupo por participar, por visitar a los pacientes, por ayudar al grupo, por sus donaciones, por estar en los encuentros, por ser parte de la pastoral hospitalaria. Gracias por ayudar al sacerdote, por animar, por anunciar la palabra, por ofrecer la comunión, por celebrar la Eucaristía, por orar por todos, por aportar sus recursos y su tiempo. El Señor, que es Dios misericordioso, les bendiga y guarde. Dios haga brillar su rostro en ustedes y les conceda su favor. El Señor vuelva su mirada y les conceda la paz. El Dios del cielo entonces les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que este año entonces sea un año de bendición, un año para servir al Señor, un año para participar del misterio de Cristo en su muerte y resurrección. Muchas bendiciones.